Buenas noches, tomen sus asientos por favor y vamos a buscar el libro de Génesis una vez más, el capítulo 42. ¿Qué cosa? Parece que vamos a llegar algún día al fin de este libro. No sé cuánto tiempo llevamos estudiando Génesis, pero bastante. Pero aquí estamos en el capítulo 42 y mientras buscan su lugar, un pequeño repaso. Sabemos que es muy fácil bosquejar este libro de Génesis. Los capítulos 1 al 11 hablan de 4 grandes acontecimientos: la creación, la caída del hombre, después el diluvio en los días de Noé y la historia de la Torre de Babel. Y luego, comenzando con el capítulo 12, el libro de Génesis se dedica exclusivamente a las historias de 4 grandes personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y una buena porción de los últimos capítulos de Génesis se dedican a José, porque José es uno de 2 personas en la Biblia, fuera del mismo Señor Jesús, de las cuales no se registra ningún pecado por escrito en la Biblia. Claro, los 2 son pecadores. José es uno, Daniel el profeta es el otro. Pero los 2 son cuadros tan completos de Cristo Jesús. Me imagino por eso el Señor no quiso manchar su historia, su récord. Y tenemos el caso de José acá en Génesis, un personaje increíble. El mismo Señor Jesús había dicho a los fariseos en Juan 5 que Moisés escribió de él. Sin embargo, Moisés ni una vez menciona su nombre. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos reconciliar estos 2 puntos? Pues por entender que Moisés escribió mucho de Jesús, pero escribió en símbolos, cuadros, figuras, precisamente como la figura de José. Ya llevamos varios estudios viendo la vida de José y viendo los paralelos completos entre Jesús y José. Hemos visto tantas cosas que José tiene en común con el mismo Jesús. Así que al estar estudiando esta noche en el capítulo 42, vamos a tomar en cuenta que los que estamos viendo es una historia, pero es una historia con un propósito tan relevante como la televisión de hoy, un propósito que tiene que ver con nuestras vidas. A propósito, a través de los siglos, uno de los misterios ha sido dónde está José en las historias más o menos completas que tenemos del imperio en Egipto. Porque en todos estos años de Egipto no tenemos mención de José. Sin embargo, en las últimas décadas, los historiadores han descubierto posiblemente un error en el sistema que usamos hasta aquí para establecer las fechas de los varios reinos de Egipto. Y si tomamos esto en cuenta, piensan haber identificado a José en la historia. Es una persona verdadera, es real lo que estamos viendo acá. Es muy interesante y no tenemos tiempo a hablar de esto esta noche, pero para que lo sepan. Ahora, en este caso, en el capítulo 42, tenemos otro de estos cuadros divinos. Y en este caso, tenemos un relato que nos da a entender cómo es el hombre que no es creyente, cómo es el hombre perdido, cómo es el hombre que busca el camino del Señor. Así que, entre otras cosas, vamos a ver 2 lecciones. Primero, si tú no tienes seguridad de la salvación, este capítulo mucho tiene que decir, porque habla de la gran necesidad que tenemos todos nosotros como seres humanos de encontrar la gracia de Dios, la salvación y la vida eterna, el perdón de pecado.
y este capítulo nos habla de cómo somos nosotros y qué tenemos que hacer para llegar a la verdad. Pero a la misma vez, este capítulo algunas cosas tiene que enseñarnos en cuanto a cómo trabajar con las personas que tienen necesidad del Evangelio. Si nosotros que tenemos la verdad entendemos mejor cómo son los inconversos, mejor podemos testificar. Así que con esto en mente, vamos a comenzar aquí en el versículo 1 del capítulo 42. José está en Egipto. Sus hermanos lo vendieron en esclavitud y después fue vendido otra vez en Egipto. Es larga la historia, pero llega hasta la cárcel, donde interpreta 2 sueños para 2 oficiales del rey. Y luego, cuando uno de ellos es restaurado, el faraón tiene un sueño, él mismo, de hecho 2 sueños. Y entonces el oficial, recordando a José, dijo: Señor, hay un hebreo en la prisión y Dios le ha dado la capacidad para interpretar los sueños. Entonces José viene, interpreta los sueños de Faraón, diciendo que habrá 7 años de hambre en la tierra, cosa muy severa. Entonces le aconseja qué hacer y como resultado Faraón le da a José el segundo lugar en el reino. De hecho, pues le da toda la autoridad para manejar el gobierno de una forma cotidiana. Y en esta posición llegamos al versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, gracias al plan de José, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Ahora, este hambre nos recuerda que tiene que haber un hambre para que el hombre reconozca su necesidad. No digo hambre literal, pero no buscamos las cosas espirituales a menos que tengamos hambre o sed o necesidad. Si estamos satisfechos en todo, entonces no vamos a pensar que tenemos necesidad de Dios. La verdad es que todos somos pecadores y todos los días estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Pero si no tenemos hambre, entonces jamás vamos a tener necesidad del Señor. Es lo que dijo el Señor en un pasaje del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 6, cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la verdad. No vamos a ser saciados menos que tengamos hambre y sed de justicia. En sentido profético, estamos hablando de otro hambre que vendrá. De hecho, la Biblia habla de 13 hambres a través de la historia. Y cada hambre está señalando uno por venir que se encuentra en Amós 8, versículo 11. Amós 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahora, esto seguramente está hablando de algo por venir, pero la verdad en principio es que cada pueblo, cada edad del hombre ha pasado por este ciclo, digamos, de necesidad. Por ejemplo, aquí en este país, con tantas iglesias, con tantos recursos, aún así estamos viendo un hambre. No es una falta de Biblias, porque hay Biblias por todos lados, pero como dice Amós, es un hambre de oír la palabra de Jehová. Hay personas que están aquí todos los domingos y hasta los miércoles,
que aquí están, pero no oyen la palabra del Señor. No están escuchando bien. Ahora, hay otras sociedades, otras culturas donde el hambre es otra clase, donde no hay Biblias. Todavía hay más de 2000 lenguas que no tienen las Escrituras, fíjense. ¿Y qué puede hacer alguien que tiene hambre de justicia? No puede buscar en la Biblia porque no hay. En su propio idioma no hay ni un versículo. Estamos hablando de más de 2000 lenguajes en el mundo actualmente todavía, en este tiempo de mucha tecnología. Cuando testificamos, por lo tanto, es necesario que estemos atentos a esta verdad. Podemos persuadir a alguno a que tome una decisión, pero a menos que esa persona tenga hambre, no tendrá un encuentro con Dios. ¿Me explico? Es posible convencerle a alguien a orar con nosotros. ¿No quiere usted orar para aceptar al Señor Jesucristo, para ir al cielo? Bueno, pero si la persona no tiene hambre, si no entiende su necesidad, de nada sirve. Tenemos que comenzar con el hambre, con sed. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando se encuentran en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan? Y Jesús comienza a hablar de agua, hablar de su sed. Porque esta mujer a lo mejor no había tenido pensamientos espirituales desde hace tiempos. Pero Jesús, comenzando con su sed, entonces guía la plática a lo que es una sed espiritual. Hay vendedores que son muy buenos, que son capaces de hallar a personas a las cuales pueden persuadir de que compren algo que realmente no necesitan. ¿Verdad que sí? Hay muchos evangelistas hoy en día que no son nada más que buenos vendedores. Y hay personas que están orando la oración evangelística, algo así, pasando por el camino de Romanos, sin entender nada, sin tener ningún encuentro con Dios, levantando sus manos en cultos evangelísticos, etcétera, pero sin entender su necesidad, simplemente porque hay buenos vendedores que están predicando, que están hablando. Nosotros no ganamos almas, señores, por favor. Tan solo Dios puede hacerlo. Nosotros somos siervos nada más. Así que si no hay hambre, si no hay sed, si no hay convicción de pecado, no pasa nada. Absolutamente nada. Lo que necesitamos es una búsqueda desesperada para comenzar. Como, por ejemplo, lo podemos apreciar aquí en versículo 2. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descender allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Cuando el pecador, cuando el necesitado busca la verdad, entonces estamos progresando, ¿verdad? Desafortunadamente muchas veces acudimos al lugar equivocado. En un sentido simbólico, Egipto muchas veces representa el mundo. Y resulta que muchas veces personas que sinceramente están buscando, sin saber qué están buscando en lugares equivocados. Necesito algo, tengo hambre. Entonces, escuchando algún tipo en la televisión o leyendo algo en una revista, acuden a un gurú o lo que fuera, algo de la nueva ola, lo que fuera, buscando cosas aquí, cosas allá, que buscando en el mundo programas de ayuda autodidáctica, buscando en todo lugar, precisamente como
en este momento Jacob dice, bueno, hasta Egipto vamos, vámonos. Tenemos que hacer algo, si no vamos a morir. Satanás engañosamente ha cubierto sus mentiras con un 95% de verdad, ¿no es cierto? Y cuando más se acerca uno a la verdad, tanto más engañosa es la artimaña del enemigo. Y muchas veces estos sistemas religiosos que podemos ver, tanto seculares como religiosos, tienen dentro de este sistema mucha verdad. Pero lo que necesitamos es toda la verdad, una verdad absoluta. Y por eso cuando testificamos tenemos que guiar a los pecadores a la fuente correcta. Y no es a un sistema, una denominación, una iglesia, es a la verdad de las Escrituras. Como dijo el Señor Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué interesante. Hasta ellos mismos, estos religiosos judíos, pensaban tener vida en las Escrituras, pero noten por favor el toque que le da Jesús, porque ellas son que testifican de mí. ¿Dónde está la vida? ¿En las Escrituras? No, en Cristo. Las Escrituras hablan de Él, porque Él es la vida. Él es la vida. Una persona, la persona de Dios. Él es la vida. En versículo 3, descendieron los 10 hermanos, porque Benjamín se queda y José está en Egipto, son 12, a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Parece que muchos venían queriendo comprar. El pecador no solo acude al lugar incorrecto para buscar la verdad, sino que muchas veces trata de comprarla. El hombre siempre busca ganarse la salvación o comprarla. ¿Qué debo hacer? No puede ser tan sencillo. No, dime, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo comprar? Es necesario que advirtamos a las personas que no es posible comprar lo que buscan. Hasta en el Antiguo Testamento, Isaías 55, versículos 1 al 2, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Así que es necesario que señalemos a las personas al alimento verdadero que puede satisfacer sus almas. Es la persona de Jesús. Y es algo que no se puede ganar y no se puede comprar. Él es el pan de vida. Esos hermanos están buscando pan. Jesús es el pan de vida. No tan solo un escape del infierno y de los problemas, no hay satisfacción ni plenitud sin Él. Él es todo. Versículo 6, por favor. Y José era el Señor de la tierra,
quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Cómo es la religión humana? Los hermanos de José llegan ante él, se inclinan ante él para adorarle, y ni saben quién es, ni saben que es su hermano. Pero ahí están, boca abajo, inclinando sus bocas a la tierra ante él, como si fuera Dios. Bueno, es un cuadro de Jesús, por supuesto, pero ellos ni idea tienen. El hombre perdido es capaz de adorar cualquier cosa, cualquier persona. Es algo que uno puede ver en la Biblia muchas veces. En Juan 4, en esta misma plática entre Jesús y la mujer samaritana, Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No es adorar, es adorar en espíritu y en verdad. En el versículo 7, José parece tratar a sus hermanos con dureza por sus preguntas, pero es una misma técnica que Jesús utiliza en su tiempo, en el Nuevo Testamento, lo que llamamos hoy en día el amor duro, es decir, tratando de guiarles por una firmeza, pero a la misma vez con compasión. Cuando testificamos a los seguidores de religiones falsas, necesitamos este equilibrio entre lo que es ser amorosos, pero a la misma vez firmes. Es lo que Jesús hace con los fariseos, por ejemplo. Es interesante lo que dice el versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Ahora, recordando que José es un cuadro del Señor Jesús, les recuerdo de las palabras que tenemos en el Evangelio de Juan, el primer capítulo, versículo 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hombre que niega la existencia de su problema no puede salir de su problema. Es lo que podemos apreciar en la sección que sigue con el versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. José está, por supuesto, recordando estos sueños que tuvo de joven.
y por los cuales sus hermanos tenían celos y algunos quisieron matarlo y por fin lo vendieron en esclavitud. Y en versículo 10 y 11, cuando José está pensando en esto, sus hermanos quieren justificarse a sí mismos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Y como decía antes, un hombre que niega la existencia de su problema no puede asirse de la gracia de Dios. Y es necesario recordar esto cuando estamos compartiendo el Evangelio. Cuando alguien niega que tiene pecado, es imposible ganarlo. La gente que niega la responsabilidad por su propio pecado prefiere ocultarse detrás de medias verdades, como podemos ver en versículo 11, todos nosotros somos hijos de un varón. Es cierto, nosotros también, a propósito, según Romanos 5, versículo 12, somos hijos de un solo hombre, Adán. Por eso tenemos el problema del pecado. Eso sí es cierto, pero cuando siguen diciendo somos hombres honrados, no tanto. Vendieron a su hermano, ¿verdad? No tanto. Así que la primera parte es la verdad, la segunda parte no. Y José los obliga a tenerse a la verdad. Versículo 12, José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Vuelve a lo que él ha dicho. Versículo 13, una confesión parcial. Porque dicen, ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre. Todo cierto. Y el otro no parece, sí. ¿Y por qué no está? ¿Por qué no parece? ¿Lo quisimos matar? Pero no dicen esto. Es una confesión parcial. Muy típico de alguien cuando tiene un encuentro con la verdad. Pues sí, yo supongo que todos somos pecadores, pero ¿sabes qué? Yo siempre he tratado de vivir una vida correcta y no le hago daño a nadie. Así pensamos. Una confesión parcial es otra clave. Escuchar bien. Y cuando quieren escaparse de la convicción, volver a la palabra. ¿Cómo hace José en este caso? Versículo 14. José les dijo, eso es lo que os he dicho. No, otra vez a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Supongo que sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Esto es lo importante. Y cuando estamos compartiendo el Evangelio, y hemos llegado, y con muchas personas es imposible comenzar con la palabra. Tenemos que entender esto también. Hay personas que no creen en la Biblia, está bien, hablemos de la vida. Hablemos de la naturaleza, hablemos de la amistad y toda la cosa, pero cuando llega la convicción y la persona de veras está buscando de verdad, tarde o temprano tenemos que llegar aquí, a las Escrituras, como acá. Puede ser una hora después, una semana después, un año después, una década después, no importa, pero tarde o temprano, para que haya salvación, tenemos que llegar a las Escrituras. Y seguramente la persona tratando de salir por todos lados, y tenemos que volver a las Escrituras. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero ¿qué dice la Biblia? Pero las Escrituras, ¿qué dicen? Es precisamente lo que José está haciendo. Y como resultado, llegan a una convicción genuina, auténtica. Versículo 15. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí.
enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ahora, todo pecador perdido es esclavo del pecado. Es lo que dijo el Señor Jesús. En Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No importa el tiempo que llevamos en la cárcel. Todos nosotros, si estamos bajo convicción de pecado, somos esclavos del pecado y encarcelados. Así es la vida. Nosotros de igual manera hemos sido contados con los transgresores. Y esta es una señal de que un individuo está bajo convicción. Finalmente reconoce el horror y la impotencia de ser prisionero por su pecado. Es como el alcohólico que dice: no, yo puedo dejar la botella cuando yo quiera. Así dicen. Y francamente, no podemos hacer nada. Porque si quieren negar la prisión en que está, y que no puede salir, no puede hacer nada por sus propios esfuerzos, no hay nada que podemos ofrecerle. Pero cuando uno llega a reconocer que, yo soy prisionero del pecado y nada puedo hacer, ya estamos hablando en serio. En versículo 18, al tercer día, qué interesante, al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. 3 días pasan encarcelados. Hay libertad al tercer día, porque es un cuadro de lo que hizo nuestro Señor. Qué interesante que no dijo después de 4 días, o 7 días, 12 días, 17 días, no. Al tercer día. Al tercer día les dijo José. El pecador bajo convicción recibe instrucción. En Juan 16:8 dijo el Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí vemos un cuadro de lo que significa estar en convicción de justicia. El Señor, en este caso José, les dice: haced esto y vivid. Precisamente como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando alguien de veras tiene convicción de pecado, como el carcelero en Filipos: ¿qué puedo hacer? Creed en el Señor Jesús. O sea, siempre recibimos instrucción. Y no es complicada, no es un sistema. No, es poner la fe en Él. Tenemos nuestra libertad en Él, porque al tercer día Él resucitó. Me hace pensar en Juan 2, cuando en su primer milagro, en las bodas de Caná de Galilea, se acabó el vino y el Señor Jesús les dijo a los mozos ahí en esta casa llenar estos vasos de agua. Y estaban dudando. ¿Y qué dijo María, su madre? Lo que os dijera, haced esto. Haced todo lo que os dijera. Lo mismo que encontramos aquí. Y al testificar a otras personas tenemos que ser muy claros en nuestra instrucción bíblica. Y lo que decimos tenemos que estar seguros
de que nuestras palabras están fundadas en la resurrección de Cristo y lo que decimos tenemos que decir algo específico y claro. Cuando alguien está rogando, ¿qué hago? Ahí no podemos decir, bueno, yo voy a una buena iglesia, ahí tenemos un curso que se llama Direcciones y un ministerio hispano, y sería lindo venir y tenemos esos grupos. No. Habrá tiempo para todo esto. Ese es el tiempo para hablar de Cristo Jesús. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Punto. Hay que depositar tu fe en Él. Nada tiene que ver con religiones, denominaciones, iglesias. Tiene que ver con Él. La salvación está en Él. Buscad, escudriñad en las Escrituras porque ellas hablan de Cristo. Pensamos tener vida en las Escrituras, bien, porque ellas hablan de Él. Y la vida está en Él. Y tal como la instrucción tiene que ser algo específico, la convicción y la confesión del pecador tiene que ser algo específico, como lo que podemos apreciar aquí en versículo 19. Vamos a comenzar allí para no perder nada. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ahora estamos llegando al grano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Verdaderamente, versículo 21, hemos pecado contra nuestro hermano. Ese es el momento que esperamos al testificar. Cuando el pecador no solo comprende intelectualmente lo que estamos diciendo acerca del pecado, sino que con sus propios labios reconoce su pecado. Esto es la realidad. Hasta ahí todo es teoría. Bueno, los católicos dicen, los mormones dicen, y los testigos de Jehová dicen, ¿y qué dicen ustedes? Y pura teoría. Pero cuando alguien llega a este punto, decir, ay Dios mío, he pecado, soy pecador. Y viene a mente los pecados específicos, como en este caso hace tantos años atrás, hemos pecado contra nuestro hermano a tal grado que están pensando en la angustia en sus ojos, en aquel momento cuando lo quieren matar, cuando lo venden, a estos árabes que iban rumbo a Egipto. Están pensando en su cara, en sus emociones y todo esto. Emociones que ellos habían oculto desde entonces. Llevando todo esto en su pecho durante los muchos años. Y ahora por primera vez se les sale. Este es el momento. Ahora sí. Ahora sí podemos hablar de la gracia de Dios. El amor del Señor Jesús. Qué tremendo. El pecador bajo convicción queda sin excusa. Versículo 24, de nuevo, se apartó José de ellos y lloró.
Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Muestra que el don divino no está a la venta. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Esta también es la reacción del pecador sincero a la gracia. Resulta en el temor de Dios. Otra cosa que buscamos cuando estamos compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Ese sentido de que la persona de veras reconoce su pecado específico, y entiende que sin Cristo no hay esperanza, no hay vida, tan solo el juicio de Dios. Versículo, ¿dónde estamos? Versículo 29, gracias. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, y aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: ¿me habéis privado de mis hijos? José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. ¿Son todas estas cosas? Ya está sembrando lo que ha cegado este engañador, este suplantador, Jacob. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo le devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. A propósito, en versículo 35, cuando cada uno descubre su dinero, se revela que todos son ladrones. Según el código de Hammurabi, vigente en esta cultura, en aquel entonces, sección 6, la pena por robar de una familia real era la muerte. Por eso es cosa tan seria, porque los 12 y el papá también sabe que se han robado de la familia real. Lo que pueden esperar al volver allí es la muerte. Me hace pensar en Romanos capítulo 3, ese capítulo tan profundo en cuanto al pecado, sobre todo los versículos 22 y 23, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora no hay excusas. No hay escape para el pecador bajo convicción. Está acorralado. Pobre Jacob. No hacer nada, va a morir. Volver a Egipto, va a morir también juntamente con sus hijos. No hay por dónde. Y es precisamente el lugar a que todos tenemos que llegar para encontrar la vida nueva. Porque sin convicción de pecado no hay salvación. En el caso de creyentes también, sin la convicción de pecado no hay reconciliación ni crecimiento. Mucho que se llama el evangelismo hoy en día, es nada más andar de ventas. ¿No quieres orar esta oración conmigo para que vayas al cielo? ¿Quién va a decir que no? Con un buen vendedor. ¿Qué va a decir alguien? No, que no me gusta el canto, tampoco el oro. Una mansión no quiero. No. Cualquiera puede vender el cielo. Pero es imposible llegar al cielo sin pasar por la prisión del pecado, convicción, y estar en este punto a que todos tenemos que llegar, donde no hay por dónde. Quedarme aquí no puedo. Seguir adelante no puedo. Volver atrás no puedo. Me muero. Precisamente. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Porque solamente en este momento seremos capaces de recibir la gracia de Dios, que Él quiere gratuitamente extendernos. Y cuando veo pasajes como este, y vamos a seguir adelante la semana que viene, siguiendo la historia, porque la historia no termina acá, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Pues vamos a ver. Pero leyendo el capítulo 42 me hago la pregunta, ¿cómo puedo yo testificar con más eficacia? ¿Cómo puedo hablar de una forma más clara, más específica? Con amor, con compasión, pero con también firmeza. ¿Cómo es posible? Y por el otro lado, como dije antes, puede haber personas aquí o escuchando, hay muchos que nos escuchan en otros países cada semana por medio del internet. Y puede haber alguien que siempre está buscando este perdón de pecado. Y posiblemente por medio de este estudio, por lo que podemos ver en las Escrituras, han visto a Jesús esta noche. Y han llegado a este punto de no saber qué hacer y no tener por dónde. Y la única salida es la muerte, correcto. La única salida es la muerte, correcto. Si Jacob y sus hijos se quedan en Canaán, van a morir, porque no tienen comida. Pero saben que si van a Egipto, van a morir, porque han robado de la casa real. Tenemos que morir, correcto. La única salida es la muerte. Y por eso vino el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para morir. Porque la única salida es la muerte. Ahora, o la muerte de Jesús o la muerte nuestra. Estas son las opciones. Estas son las opciones. De esto se trata la salvación. Jesús murió en nuestro lugar. Oremos. Padre, tu palabra me asombra. Es tan sencilla, tan profunda a la vez.
Y esta noche hemos recibido este pequeño recordatorio de lo que es estar perdido totalmente, desesperado, con hambre, con sed, sin salida. Te suplico que cualquier persona que no tiene la seguridad de su salvación pueda entender su condición verdadera, entender que sin muerte no hay salida, y escoger esta noche o este día la muerte de Cristo en su lugar, y así entrar en una nueva vida. Señor, aún nosotros que tenemos muchos años de ser creyentes, es un buen recordatorio de la necesidad de convicción auténtica en nuestras vidas, sin excusas, pero llegar a entender el pecado que tenemos para poder confesar y hacer restitución y reconciliación cuando sean necesarios. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén.